Chavisco no wantra o nastanangos o casoyon kira o cancana weke. Es un tema complejo, ¿no? Para empezar, efectivamente, la demografía de las lenguas indígenas, no solo en la Amazonía, sino en todo el mundo, está decreciendo, en algunos continentes más que en otros, pero la Amazonía Norte es particularmente una región muy expuesta a la reducción de la diversidad lingüística. De las, digamos, 7.000 lenguas que existen en el mundo, unas 200 en este momento tienen menos de 10 hablantes. Y en el Perú, de las 48 lenguas que oficialmente reconoce el Estado peruano, 8 tienen menos de 10 hablantes. Entonces hay realmente pues una situación extrema, ¿no? Que demanda una atención, que demanda una reflexión como sociedad, como país, como conjunto de personas, ¿no? Y en ese contexto la metáfora de la muerte de lenguas ha sido muy usada, ¿no es cierto? Entonces se habla de lenguas muertas, se habla de lenguas que mueren, de lenguas que se extinguen, pero también hay que tener en cuenta que esas lenguas, o que a diferencia de los organismos vivos, las lenguas siempre, dadas ciertas condiciones básicas, tienen la posibilidad de ser revividas, de despertar. Entonces, en la actualidad nosotros, particularmente yo, prefiero hablar de lenguas adormecidas, de lenguas dormidas, más que de lenguas muertas, y prefiero hablar de lenguas sobrevivientes, más que de lenguas agonizantes, ¿no? Para mí es un milagro que haya, por ejemplo, una última anciana o un último anciano que recuerde su lengua, que recuerde las historias de su pueblo, que recuerde las palabras que aprendió de sus abuelos. Y esa es mi forma de entenderlo, ¿no? O sea, con preocupación obvia, porque hay que tratar de al menos reflexionar y tratar de entender qué está pasando, pero al mismo tiempo maravillado y admirado por la resistencia y la resiliencia cultural de nuestros pueblos, ¿no? Cada vez que nosotros encontramos a los últimos 5 hablantes de una lengua en la Amazonía, tenemos que estar maravillados, agradecidos, a la vez que obviamente entristecidos por haber llegado a esta situación, ¿no? El caso es que en este momento es posible todavía revertir muchos de los procesos de debilitamiento lingüístico, ¿no? Yo creo que sí. La revitalización lingüística es un movimiento global que ha desarrollado mucho y que ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, en países como Estados Unidos y como Canadá, hay lenguas que ya no tenían hablantes y que han sido revividas. Y si tú buscas, no sé, tú puedes buscar, por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? Puedes buscar la entrada sobre las lenguas revividas y vas a ver que hay muchas lenguas que han, de alguna forma, usando esa metáfora un poco tanática, vuelto a la vida, ¿no? Hay lenguas que vuelven a la vida. Y si tenemos todavía algunos hablantes, si tenemos 5 hablantes, 4 hablantes, 10 hablantes, 100 hablantes, es mucho lo que podemos hacer. Mucha gente, sobre todo con ideología un poco conservadora o un poco así como enemiga de la diversidad, te va a usar la metáfora de las lenguas como organismos vivos, ¿no? Como organismos que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y mucha gente a veces trata de normalizar la muerte de lenguas, ¿no? Entonces la gente te dice cosas como, ay, sí, pues si ellos no quieren hablar su lengua, ya pues ellos tienen derecho, ¿no?, a no hablar su lengua. Como si la muerte, entre comillas, de lenguas fuera algo natural. Pero hay una diferencia bien importante, ¿no? O sea, los organismos vivos pueden morir de causas naturales.
Las lenguas, por lo general, mueren por causas, o siempre, mueren por causas externas a ellas. Es como que yo te dijera que toda la población de fallecidos fuese asesinada en un país. O sea, las lenguas no mueren naturalmente, las lenguas son asesinadas. Son asesinadas por otras lenguas, ¿no? Que las absorben, que las devoran, como el castellano, como el portugués, como el inglés, como el chino, ¿no? Que son lenguas que se imponen a otras y que las desaparecen. Y esto ocurre siempre no de una manera libre. O sea, ningún hablante de una lengua en peligro que yo haya conocido está satisfecho con el hecho de no haber transmitido su lengua a sus hijos o a sus nietos. Es una carga, es una pena, es un sufrimiento, es un dolor. O sea, la gente se lamenta, la gente sufre cuando reflexiona, cuando una persona cae en cuenta de que ella es la última hablante de su lengua o una de las últimas 5 hablantes de su lengua. O sea, no se siente satisfacción, se siente frustración, pena, porque son decisiones que son tomadas a partir de presiones económicas, sociales, políticas muy fuertes. Por ejemplo, en España, la gente durante el franquismo, a los vascos se les prohibía hablar su lengua, ¿no? O sea, la gente iba a la cárcel por hablar su lengua. Y en el Perú, como tú lo has dicho, los pueblos indígenas tienen poco acceso a servicios básicos, tienen poco acceso a educación pública de calidad, tienen pocas oportunidades y muchas veces en la cabeza de la gente se establecen relaciones causales entre unas variables y otras. Entonces la gente termina desarrollando una especie de autopercepción según la cual uno es pobre porque no habla bien castellano, ¿no? O uno es pobre porque es indígena, cuando son variables totalmente independientes, ¿no? Entonces, efectivamente, si a mí me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran, cómete este micrófono, probablemente yo me lo tendría que comer para no morir, para sobrevivir. Pero no es una decisión libre, no es una decisión que yo tomo, ¿no? Como con pleno dominio de mis actos y de mi futuro, ¿no? Y eso es lo que ocurre siempre con las lenguas. O sea, cuando una lengua muere, la gente o entra en un proceso de adormecimiento, la gente que la habla no se vuelve muda, la gente habla otra lengua, ¿no? O sea, si se reduce el número de quechohablantes, eso ocurre porque los hijos de estos quechohablantes han empezado a hablar castellano. No es que han perdido la capacidad de hablar, no es que han perdido la voz, ¿no? Entonces, siempre uno ve que los factores que tienen un rol en la desaparición de lenguas son factores externos, sociales, económicos, lingüísticos, que no tienen nada que ver con la funcionalidad, potencial, capacidad de una lengua para satisfacer las necesidades expresivas y comunicativas de las personas. Señora vicepresidenta y vicepresidentas, chayarimuni noqa, kay llaqtanchispa, ñakarij llaqtanchispa sutimpi, sapankawan rimarinanchispa, sapanka wayqinchiskunawan, pananchiskunawan, sumaqta rimariyusunchis, ama awqanakusunchu, ama caminakusunchu. Castilla simipipas rimasunmi wayqiykuna panaykuna. Adiós. Sí, congresistas. Vamos a leer el reglamento. Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Lo va a traducir. Premier, le agradecería, como se acordó con la mesa, por favor, se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente.
que no sea tan largo su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor. Para empezar, ahí hay una cuestión técnica, ¿no? O sea, el Congreso debería estar abierto a todas las lenguas que se quieran usar, a todas las lenguas oficiales del Perú. Pero claro, también por otro lado, entiendo que los congresistas querían entender el discurso de Bellido. Entonces, este problema se hubiese salvado fácilmente, ¿no? Imagínate qué bonito hubiera sido que el premier hable en quechua y que haya traducción simultánea, ¿no? Y que la gente pueda entender hacia dónde iba, hacia dónde venía, y que luego pueda haber un debate y que la gente pueda repreguntar en quechua. A mí eso me hubiese parecido de otro mundo, ¿no? Y lo que pasó fue totalmente lo contrario, ¿no? Porque también, o sea, si bien fue un acto audaz de parte de Bellido, ¿no? Que fue algo muy hasta emocionante en cierto sentido, también es cierto que lo que nosotros queremos, lo que nosotros quisiéramos es que se discutan cosas en quechua, que haya discusión política, que haya discusión de leyes, que haya discusión sobre infraestructura, ¿no? Entonces, el lenguaje, el quechua no debe ser una forma de provocar al otro. El quechua debería ser una forma de encuentro. Y es absolutamente racional que en un país plurilingüe se use más de una lengua en el Congreso. ¿Y eso qué cuesta? Hoy cuesta lo que se gastan en cupcakes, ¿no? O sea, tener un buen sistema de traducción simultánea con buenos traductores quechuas, que para quechua los hay, para quechua, para shipibo, para varias lenguas hay muy buenos traductores que podrían traducir de forma simultánea, los congresistas con su audífono, Bellido o cualquier otro congresista haciendo uso del quechua, y luego hablando de políticas de Estado, ¿no? Hablando de dinero, de infraestructura, tomando decisiones. Eso sería un sueño, ¿no? Entonces yo veo que fue, por un lado, la reacción de los congresistas fue ridícula, pero también veo que Guido Bellido de alguna forma hubiese podido decir, bueno, yo voy a hablar en quechua, pongan un traductor, ¿no? Y no lo hizo porque lo que él quería era provocar, ¿no? Que es, bueno, lo entiendo también, ¿no? Pero no es lo que queremos, ¿no? O sea, lo ideal deberían ser no usar el quechua para ninguna lengua ni nada para generar divisiones, ¿no? Ayumanga manchinikin, senche arcanita, senche arcananchi, lloraremos tu cuerpo, uscosita, guarmisita, Pero es un racismo estructurado, ¿no? O sea, mira las personas que ocupan los cargos públicos, ¿no? Incluso yo puedo ser crítico conmigo mismo, ¿no? O sea, yo no tengo un origen indígena y sin embargo trabajo con lenguas indígenas y no hay muchos indígenas, gente que provenga de comunidades que tenga la formación lingüística suficiente para estudiar su propio idioma. Son muy pocos. De hecho, nosotros en la maestría en lingüística de la Universidad Católica tenemos un programa de becas que se autogestiona y acabamos de graduar al primer magíster en lingüística aguajún, ¿no? Pero esas cosas no son muy comunes y yo creo que a veces, creo que de alguna forma todos hemos sido un poco cómplices, porque si nosotros empezásemos a tener más personas, hombres, mujeres, jóvenes, profesionales que provengan de los pueblos indígenas, ellos deberían ser los llamados a ocupar los cargos estatales, laborales que tengan que ver con el desarrollo de sus pueblos. Y eso es algo a lo que nosotros no estamos, como que nunca nos hemos abierto, ¿no? O sea, tú compara México, compara México con Perú, hasta Guatemala con Perú.
y tú vas a ver que la cantidad de doctores, gente con PhD que proviene de universidades y que tiene un origen indígena, que habla una lengua indígena, es muy alto. Y aquí en el Perú yo creo que estamos un poco en deuda por ese lado. Ha habido muchas mejoras, ¿no? Y al menos ahora el tema indígena se habla, es una preocupación. Ahora hay una ley de lenguas, hay una política de lenguas indígenas, hay educación bilingüe intercultural, o sea, hay algunos avances, ¿no? Pero en realidad la estocada final, el paso final, debería ser un mundo, un contexto en el cual los propios pueblos indígenas, a través de sus profesionales, de sus lingüistas, de sus educadores, puedan tomar decisiones educativas, lingüísticas y políticas sobre sus pueblos, ¿no? Si yo digo que quien estudia triunfa, yo ya tengo la justificación perfecta para que todas las personas que no tuvieron acceso a educación no triunfen. Porque cuando venga esta persona a quejarse, yo le puedo decir, oye, tú no estudiaste, es tu culpa. Pero en realidad eso es falso, porque hay un montón digamos, engranajes en el sistema que hacen que algunos tengan más acceso a oportunidades que otros. Entonces, uno puede justificar el status quo de muchas maneras, ¿no? Y bueno, es comprensible, ¿no? O sea, digamos, yo entiendo que tú defiendas tus intereses de clase, tus intereses étnicos, tus intereses de lo que sea, ¿no? De tu grupo, de los que se parecen a ti. Pero la lucha, el encuentro, el desencuentro, la negociación política en espacios políticos que en el Perú ya prácticamente no funcionan, es fundamental para que las cosas caminen de forma más justa, ¿no? Y bueno, sí, o sea, discursivamente el racismo en el Perú es muy peculiar, porque claro, el racismo en el Perú, tú vas a encontrar muy pocas personas que se expresan, la gente lo hace, ¿no? Pero digamos, los comentarios racistas centrados en la raza en el Perú son de gente ya pues muy salvaje, muy conservadora, no sé, ya gente que realmente no reflexiona mucho, ¿no? Entonces, el racismo en el Perú es un racismo que se autojustifica en la falta de educación, ¿no? Entonces, yo te segrego a ti, no porque tú eres blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde, no. Yo te segrego a ti porque tu falta de educación me resulta ofensiva. Porque tú no sabes agarrar la taza como yo la agarro. Porque tú no sabes usar el lenguaje como yo lo uso, ¿no? Y es un racismo bien peculiar. Y es hasta esquizofrénico, ¿no? Porque la gente trata de hecho, bueno, quiero decir que es hasta contradictorio, ¿no? Porque la gente trata de arribar a, o sea, de moverse socialmente, o sea, gente que tiene un cierto origen trata de moverse en esa escala social a partir de la transformación de ciertas conductas, como si hubiese algo malo en esas conductas. Entonces, es un racismo hacia adentro también, que de hecho nos hace mucho daño como sociedad, ¿no? O sea, el problema de la educación bilingüe intercultural es un problema que tiene desde que yo soy joven, desde que yo era voluntario en proyectos de educación bilingüe intercultural o intercultural bilingüe, ahora es intercultural bilingüe, que tiene que ver con el hecho de que no existe secundaria bilingüe, no existe secundaria intercultural bilingüe y no existen universidades que funcionen en quechua tampoco.
Entonces, la educación intercultural bilingüe en el Perú es un hecho de la primaria, ¿no? Y eso obviamente es un problema. El otro problema con la educación intercultural bilingüe es que es una cosa para indígenas. En el Perú la educación intercultural es solo para indígenas. Entonces, en la práctica, en el discurso sí hay la idea de interculturalizar toda la educación, interculturalizar todo el sistema educativo, pero en la realidad lo que ocurre es que la interculturalidad es algo que tú le obligas a aprender a los indígenas. Ellos tienen que ser interculturales, ¿no? Y la verdad es que eso es una visión muy sesgada, muy parcializada de la realidad. Entonces, yo pienso que la educación intercultural debería ser para todos. Y efectivamente, como tú decías, desde la inicial. Y las escuelas deberían ser menos segregantes, ¿no? O sea, la gente se autoexcluye, se segrega, se separa, ¿no? Y eso es algo que debería evitarse. Las escuelas deberían ser espacios donde los niños de Lima, de Arequipa, de las ciudades, de las zonas rurales, todos aprendan a convivir interculturalmente, ¿no? Con el resto del país, con el vecino, ¿no? Con el de la comunidad de lado. Pero claro, eso suena utópico, pero podría empezarse con pequeños pasos. O sea, como tú dices, los niños de escuelas de Lima probablemente no tengan que aprender quechua, bueno, pero ¿qué tal aprender 10 palabras en quechua, aprender algunas frases, aprender a saludar, o investigar sobre la cultura quechua en algún momento, ¿no? O mirar cosas del arte andino o amazónico, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas nos podrían unir un poquito como país, ¿no? O sea, yo siempre digo que nosotros ya somos viejos, ¿no? Entonces ya cambiar las ideas de nuestros padres es muy difícil y a la larga es también un poco inútil, ¿no? Deberíamos enfocarnos en los niños. Y por lo general los niños y las niñas no tienen tantos prejuicios. Y lo sé por experiencia propia, ¿no? Porque a mí me ha tocado hablar con niños, niñas, de hecho, en las escuelas de revitalización trabajamos con niños indígenas y les contamos cosas y se prenden, les gusta, juegan. Y eso es algo que debería aprovecharse más, ¿no? Para empezar, que el bilingüismo tiene un impacto muy positivo en la cognición de los niños. Los niños bilingües, para actividades psicomotrices y cognitivas básicas, esto está probado científicamente, se desempeñan mucho mejor que los niños monolingües. O sea, el bilingüismo es una bendición, ¿no? Y es algo que deberíamos fomentar, o sea, en lugar de erradicar, ¿no? Y claro, por otro lado, darle la posibilidad a la gente que no provenga de una familia quechua o shipiba, la posibilidad de familiarizarse con esos idiomas y esas culturas también es interesante, ¿no? Y de hecho las escuelas de idiomas ahora muchas tienen cursos de quechua. De hecho, la Escuela de Idiomas de la Católica tiene un curso de quechua. La San Marcos siempre ha tenido. En fin, hay varias instituciones universitarias. Me imagino que la UNSA también. Hay varias instituciones universitarias que dan cursos de quechua para gente en general. Y esas cosas están bien. No van a resolver el problema, pero sí contribuyen a buscar una solución. Y lo último que te puedo decir es, o sea, los pueblos indígenas en el Perú tendrían todo el derecho para odiar el Estado, para odiarlo, para transformarse en grupos terroristas, y no lo hacen. O sea, ellos siguen manteniendo la fe en el Perú, ellos siguen manteniendo el amor al Perú, el respeto al Perú, se consideran peruanos e indígenas, y eso es una bendición. O sea, eso como país es algo que no valoramos. O sea,
En otros países como Estados Unidos, la postura de los pueblos indígenas es muy diferente, ¿no? Es una postura muy antiestado, muy anti-no indígena. En el Perú no. En el Perú los indígenas son abiertos. Y, por ejemplo, a mí me reciben, siempre me han hecho sentir un aliado. Y no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Así que eso es algo que tenemos que mirar y tenemos que sentirnos agradecidos, porque podría ser diferente. O sea, lo que pasó en Bagua podría repetirse cada semana en el Perú. Vuelta, vuelta,